mañana con la predicación de la palabra de Dios, y el tema que yo escogí, que siempre me ha llamado la atención, es un tema que yo escuché recién convertido, precisamente cuando estábamos empezando en el Señor, y es el tema de las multitudes, las necesidades de las multitudes. El tema se llama las necesidades de las multitudes y está basado en Mateo 9:36. Vamos a leer unos versículos ahí para estar orando un momentito. Bueno, vamos a leer del versículo 35 y el 37 y el 38. 36 también. Y el título ahí dice en la Biblia, la mies es mucha. Pero el tema es, ¿cómo se llama el tema? Las necesidades de las multitudes. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a sus mies. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana, tan especial que nos das para estudiar tu palabra. Y te pido, Señor, que hables a nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo y nos instruya, nos redarguye, nos corrige con tu palabra para hacer las cosas para las cuales tú nos has llamado, mi Dios, para volver a la senda antigua en la cual tú nos diste, mi Dios, y no desviarnos de ella, de esa senda especial, para hacer tu voluntad. Que esta mañana sea una mañana para reflexionar y también para tomar decisiones en nuestro corazón. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Ministra a cada uno de mis hermanos y a mí también en lo que vamos a compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema central está en Mateo 9:36, que dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. En este versículo hay tanto que hablar, porque muchas veces las multitudes están entre nosotros y nosotros no las vemos, nos estorban y todo. Cuando vamos a alguna actividad donde hay alguna aglomeración de gente, luchamos con esa situación, ¿no? Y nos sentimos incómodos, nos quejamos, ¿verdad? Qué barbaridad, qué problemas de logística aquí en este lugar, cómo hicieron este evento en un lugar tan chiquito, tanta gente. Pero Jesús no miraba eso. Jesús miraba a las multitudes y miraba el corazón de las personas. O sea, el problema nuestro es que nos cuesta mirar el corazón de las personas. Jesús no. Él sí miraba el corazón de las personas y actuaba conforme a ello. Bien. Hay tres necesidades básicas en las cuales yo quisiera basarme hoy en esta mañana para hablarles a ustedes acerca de las necesidades de las multitudes. Pero lo que yo quisiera es que guardemos en nuestro corazón que Jesús miraba a las multitudes, las estudiaba y sentía compasión por ellas, porque miraba el corazón de ellas. Muchas veces nosotros chocamos con las multitudes
porque andamos en otra cosa. Algunos andan con su teléfono celular, en otra onda, totalmente. Distraídos. Jesús no. Jesús miraba a las multitudes. Y hay tres necesidades básicas, importantísimas, que vamos a compartir. La primera necesidad que tienen las multitudes es espiritual. La gente ahí afuera, y aquí a veces internamente, tiene necesidades espirituales. Por eso es tan importante ir a evangelizar. Están en sus casas, aislados, con grandes necesidades espirituales. Por eso tenemos que ir a buscarlos. Por eso tenemos que tener dentro de ellos. Y por eso tenemos que estar siempre atentos, estemos donde estemos, para mirar el corazón de las personas. No lo que nos cuentan, sino mirar su corazón para presentarle a Jesucristo. El próximo 13 de junio, o sea, ayer en 15, o de este sábado que viene en 8 días, tendremos nuestra salida evangelística. Y yo quisiera que usted se inscriba. Hasta el momento nadie se ha inscrito. Yo espero que sea porque lo van a dejar para el último día. Pero yo quisiera que usted se inscriba porque es para hacer parejas de 2 en 2. No hay nada más especial que ir de 2 en 2. La Biblia dice, es mejor 2 que 1. Jesús hizo grupos de 2 en 2. Jesús los envió de 2 en 2. Y cuando Jesús los envió, les dio poder y autoridad. Nosotros podemos ver las multitudes, pero si no tenemos el poder y la autoridad de Dios, no podemos hacer nada. No seríamos tan efectivos, tan eficientes. Tenemos algo maravilloso que compartir con la gente. La salvación que es en Cristo Jesús. Que solo en Él hay salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo. Y Él es nuestro Salvador. Y tenemos que anunciar a Jesús. Porque yo siempre tengo una teoría. De todas las cosas que hacemos en la iglesia, de todo lo que hacemos, tiene que haber un objetivo. Y ese objetivo tiene que estar enmarcado en ganar a más gente para Cristo. El grupo de alabanza, que se prepare, que bien, pero que sea con el objetivo de ganar más para Cristo. Y es verdad, cuando el grupo de alabanza suena muy bien, le gusta a la gente. Venir a alabar al Señor, a adorarle a Él. Cuando hay armonía en los cánticos, la gente se mete a alabar al Señor. Cuando no hay esa armonía, cuando los instrumentos suenan deteniendo por ahí uno desarticuladamente, la gente no le va a gustar. Porque la alabanza y la adoración es el punto de entrada a las puertas de Sion. Es el punto de entrada. Por eso se ponen siempre al principio de los cultos. La alabanza y la adoración no está en la iglesia para esperar a los que llegan tarde. No es eso. Es para entrar al lugar santísimo y luego recibir uno la palabra. Pero bien, centrémonos en lo que venimos. Las tres necesidades son espirituales. La primera. La segunda es las emocionales, las del alma. Y la tercera es las necesidades físicas que tienen la multitud. En las espirituales, bueno, aquí les decía la palabra de Dios que Jesús tuvo compasión de ellas. La palabra compasión en el hebreo quiere decir, es una palabra muy larga, dice Splasgon Milment, que literalmente quiere decir que se les conmovieron las extrañas. A Jesús se le conmovieron las extrañas, él se conmovió internamente al ver las multitudes en el estado en que estaban, que eran como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor es como, para tener una similitud, es como tener un perrito sin dueño. Lo puede atropellar cualquier carro, lo puede herir, lo pueden apedrear. Las ovejas son el animal más sencillo que existe, más indefenso. Depende totalmente del pastor.
Y Dios nos compara con ovejas. ¿Sí? Al principio somos ovejas. Ya después somos siervos del Señor. Pero una persona que empieza en el Señor es una ovejita. Hay que cuidarla. Hay que alimentarla, hay que enseñarle. Dice que las ovejas están como ovejas golpeadas por la vida y abandonadas por quienes debían cuidarlas. Eso miró esa condición de las ovejas, del pueblo, de las multitudes. Bien, estas son las tres grandes necesidades de las multitudes. Veamos la primera en detalle, la necesidad espiritual. La necesidad espiritual es una necesidad de dirección. Necesitamos que nos digan, necesitamos pastores. Las ovejas necesitan pastores. Vean que digo pastores. Es una situación de varios en la iglesia. Aquí dichosamente tenemos un pastor, un buen pastor. De hecho, ayer nos dio una enseñanza muy edificante en la reunión de los grupos por las casas. Fue muy edificante la reunión. Todos están invitados. Pero las ovejas necesitan pastores que sean enseñadas, que sean instruidos, que sean atendidos. ¿Por qué? Porque hay otras necesidades básicas de las personas que están dentro de estas necesidades espirituales. Es la necesidad de trato y comunión, que tiene que ver con la parte emocional. Es que necesitamos trato y comunión. Y necesitamos crecimiento, espiritualmente hablando. Y cuando llegamos a Cristo, necesitamos ser instruidos, la importancia del discipulado. Jesús, en la gran comisión, nos mandó a ser discípulos, a llevar el mensaje de salvación, a evangelizar y a ser discípulos. ¿Y cómo se hace el discípulo? Enseñándole y bautizándole. Pero primero es enseñándole. Perdón, primero es bautizándole y enseñándole. Esa es la importancia del discípulo. Y está en el libro 1 del discipulado. Necesitamos que haya compromiso. Un aspecto muy importante hoy en día de las multitudes es que no quieren compromiso. Y necesitamos tocar su corazón. ¿Y cómo lo tocamos? Con el Espíritu Santo. Si vamos a anunciar la palabra de Dios con el Espíritu Santo, hallaremos gracia delante de ellos para que nos acompañen y para que perseveren en las reuniones, tanto del grupo por las casas como por la iglesia. Necesitamos esa parte. Tener esa convicción en nuestro corazón de que queremos hacer la voluntad de Dios. Y mi crecimiento depende en gran manera de la parte de evangelismo que estoy haciendo. La iglesia no crece sin evangelismo. Y mi vida personal tampoco. Si yo no tengo compromiso para evangelizar, entonces la iglesia va a estar más difícil. Pero yo tengo que tener compromiso de evangelizar. Y es una bendición especial evangelizar, porque uno se fortalece en el Señor, se llena en el Señor. Dice la palabra de Dios que cuán hermosos los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Hay una bendición tremenda para los que evangelizan. Pero necesitamos, sobre todo, evangelizar. Bueno, necesitamos pastores. En las iglesias necesitamos pastores. La mies es mucha, dice el versículo que vimos anteriormente. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogar pues al Señor también es que envíe obreros a sus mies. ¿Y cuál es el diagnóstico de Jesús? Después de todo esto, Él ve a la gente desamparada
y dispersa, Mateo 9:36, lo que antes leíamos. La palabra original para desamparados sugiere estar cansados o heridos por el maltrato. O sea, aparte de que los tenemos en la iglesia, los maltratamos. Aparte de que no atendemos sus necesidades, los maltratamos. Pero aquí no es así, ¿verdad? Por supuesto. Aquí les damos alimento y les ayudamos en lo que podamos, ¿no? Pero esa es una necesidad que tienen las multitudes. En las iglesias muchas veces son maltratados. Y por eso ya no quieren nada con la iglesia. Hay mucha gente que se ha convertido a Cristo. De hecho, en las últimas partes donde fuimos a evangelizar, todos eran cristianos, pero no están congregando. Y otros por ahí se desvían en otras religiones ahí, porque no tienen fundamento. Necesitamos también enseñanza, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ante esta necesidad? Enseñarles con paciencia y pastorear sus almas. Entonces, ¿qué hizo Jesús con las multitudes? Empezó a enseñarles. Y estuvieron, amados hermanos, 3 días, por la compasión que Jesús tuvo. 3 días en ayuno y escuchando a Jesús. Estaban en el desierto, no estaban en un hotel full de luxe, ahí con aire acondicionado. En el desierto, 3 días y en ayuno. Y Jesús les enseñaba, y ahí estaban. Al final de los 3 días, ¿qué dijeron los apóstoles a Jesús? Jesús, manda a estas personas a su casa, pues ya va a oscurecer, tenemos 3 días aquí y tienen que ir a comer. Y Jesús les dice, denle ustedes de comer. Y sabemos la historia, ¿no? Jesús multiplica, Jesús pide, traen lo que tengan por ahí, que traen 7 panes y 3 peces o 5 peces. Y Jesús los partió, los bendijo y los multiplicó. Y les dio de comer a todos. Y se saciaron de comer. Se saciaron. Eran 5,000 personas. Solo los hombres. Se estima que puede haber alrededor de entre 12,000 y 15,000 personas. Imagínense la cantidad de personas. Eso no cabe en el estadio primario, es totalmente arrebatado. Ni la mitad. 15,000 personas. Y todos fueron alimentados y sobraron 12 cestas llenas. Jesús les dio de comer. No los iba a mandar al desierto, a sus casas, porque se podían desmayar. Jesús se preocupaba por las multitudes. Jesús no ignoraba las necesidades de las multitudes. Jesús atendía esas necesidades. ¿Y nosotros cómo somos? ¿Cómo actuamos nosotros? A los pobres siempre los tendréis. Pero ¿cómo actuamos a veces? Cuando llega un pobre a nuestra casa a pedir, o como hacen hoy en día tan comúnmente, usan las redes sociales. Hermano, fulano, ¿usted cree que nos puede regalar 5,000 coloncitos para darle de comer a mi familia hoy? Estamos sin un sitio. Claro, exactamente. ¿Cuál es eso? Tan fácil, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud? Pero ¿cuál es nuestra actitud? Si podemos hacerlo, hagámoslo. Jesús miraba diferente a los multitudes. Él era especial, Jesús. Cuando se dio cuenta que tenían necesidad de enseñanza, les habló. Y les habló de tal forma que les habló, lleno de la unción del Espíritu Santo, sin duda. Porque la gente se quedó ahí 3 días y no querían irse. No querían irse. Los discípulos querían despedirlos ya estábamos tanto tiempo aquí, ¿no? Pero Jesús estaba enseñando durante 3 días continuos. Teníamos un seminario allí en el desierto. Sin cobrar un 5. Hoy en día no es así. Aquí en San Rosa no es así, por supuesto. Aquí no cobramos nada. Aquí todo lo hacemos sin costo. Y comemos y de todo. Pero en muchos lugares se cobra. Y es un negocio.
Pero Jesús, de una forma maravillosa, los alimentó, les enseñó, y la gente se admiraba de su doctrina, dice la palabra en su versículo. Se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos, que decían una cosa y hacían otra. Jesús les enseñaba con autoridad. Jesús les instruía. Estar a los pies de Jesús y ser instruido debe ser tremendo. Es maravilloso. Yo no sé si ha estado en un seminario que lo hayan invitado que dure todo un día. Hay veces que uno no desea que termine. ¿Por qué? Porque hay una unción tan tremenda. Y si el tiempo se le va a uno y no desea que termine, por la unción que está ahí en ese momento. La respuesta de Jesús a la multitud fue enseñarles con paciencia y pastorear sus almas. O sea, Jesús tenía trato y comunión. Les enseñó con paciencia y trató con sus almas. Tanto fue así que después de que hubieron comido, Jesús los despidió. ¿Sabía usted, verdad? No terminó el culto, el pastor se escabulló y se fue. Tenía que ir a descansar. Qué agotador el culto de una hora hoy. Salía exhausto. Qué lindo que estuvo, pero salía exhausto. Jesús se quedó allí. Los discípulos se fueron en la barca. Jesús les pidió que se fueran adelante. Pero Jesús se quedó allí para despedir a la multitud, a las 10,000 personas, digamos. Bueno, eran 5,000 solamente hombres, pero digamos que habían 10,000, cada uno tenía a su esposa y algunos de ellos leían. Jesús las despidió. No es que les dijo, bueno, que les vaya bien, muchachos. No, los abrazó posiblemente, uno por uno. Ellos querían hablar con Jesús, querían saludarlo. Cuando uno está en un lugar a gusto, no es cierto que eso es lo que uno desea. Abrazar al que predicó, saludarlo, darle la mano. Gracias, hermano, qué predicación más hermosa, cómo benefició mi vida, muchas gracias. No desea saludarlo, ¿no? Así pasó con Jesús. Y él, tarde en la noche, ya terminó de despedirlos a todos. Después se fue y los alcanzó, caminando sobre las aguas. Y se subió a la barca. Y se acostó. Y se durmió porque iba cansadísimo, imagínense. 3 días. Allí, en ayuno y oración ahí. Bueno, en ayuno y predicación. Pero estuvo 3 días ahí. Llegó a la barca, se subió y se durmió. Y se vino una corriente, una tempestad tan tremenda que fue un día. Y los discípulos decían, Señor, sálvanos que perecemos, ¿no tienes cuidado de nosotros o qué? Tremendo, ¿verdad? Ser pastor es difícil, ¿verdad, Lino? Es difícil, pero Dios da la capacidad. Dios da la unción. Bien. Esta parte de aquí dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, y con enseñarles muchas cosas más. Decía 6:24. Hoy las multitudes siguen buscando dirección, pero la siguen buscando en otras áreas. Y muchos las están haciendo en redes sociales. Yo me edifico en las redes sociales. Es muy diferente. Es muy diferente. Yo no sé por qué. Es cierto, a veces escucho cada mensaje tan edificante, pero es pasajero, pasa y se va. Cuestan que dejen algo en el corazón de uno. Cuesta. Porque así como viene fácil, así se va. Por eso la importancia de la palabra de no dejen de congregarse, hay que reunirse. Hay que reunirse. En redes sociales, filosofías humanas, materialismo, grupos de gente. La iglesia debe ofrecer la verdad del Evangelio como la única guía segura para transformar vidas. La única forma que existe para transformar vidas es la iglesia.
con la ayuda del Espíritu Santo. No existe otra forma. Mucha gente está atrapada en las drogas. ¿Y cómo salen de ahí? Sin la ayuda del Señor no pueden salir. No pueden, es difícil, es casi imposible, es una labor titánica. Es extremadamente difícil. Pero con la ayuda del Señor es extremadamente fácil. Cuando se somete al Señor y se dedica al Señor y se consagra a Dios y decide en su corazón abandonar ese vicio, pidiendo al Señor dirección y fortaleza, Dios lo hace. Y es libre de toda atadura. Por eso es importante, hermanos amados, que evangelicemos y después de evangelizar, que discipulemos. Porque un cristiano no es el que recibe a Cristo, es el que es discípulo. Necesitamos discipular. De hecho, a los discípulos se les llamó cristianos. Primero eran discípulos y después se les llamó cristianos. Por eso invertimos todo esto. Ahora llamamos cristianos porque ya hizo la confesión de fe, ya es cristiano. Sí, es cristiano, pero es un bebé en el Señor. Es un tecnón, es un bebito que empieza a caminar. Hay que fortalecerlo, hay que enseñarlo, hay que darle discipulado para que se fortalezca, para que se defienda, para que empiece a caminar, para que empiece a funcionar como tiene que ser. Crezca en el Señor sanamente como crece un bebé con la leche materna, con la leche ya y el alimento sólido. La necesidad emocional y de salud es la segunda necesidad de las multitudes. Por el dolor humano. La Biblia lo dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, inclusive para los cristianos. Tendremos aflicciones de todo tipo. ¿Quién no tendremos aflicciones? Enfermedades que van y vienen. Situaciones financieras que a veces nos afectan. Malas decisiones que tomamos. Cosas por el estilo. Pero Jesús se compadece también de la salud y del dolor humano. Jesús jamás fue indiferente al sufrimiento humano, físico y emocional de la gente. Él sabía que una persona enferma o atormentada necesitaba experimentar el poder en el tiempo del reino de Dios, aquí y en el ahora. Jesús sabía eso. Una persona atormentada por demonios, solamente con el poder de Dios puede ser libertada. Solamente. Y hay mucha gente allá afuera que está siendo atormentada por demonios. Las cosas no han cambiado. Lo que pasa es que las estrategias del diablo son muy sutiles. Él trata de aparentar que no está. Pero está en muchos hogares. Y hay personas poseídas por demonios. Y hay personas atormentadas por demonios. Y hay personas poseídas que necesitan ser libertadas por el poder de Dios. En una ocasión en Guatemala, precisamente, mi esposa se recuerda, teníamos una reunión de esas de grupos familiares y llegó un brasileño y estábamos ahí felices alabando al Señor y en medio de la alabanza empezó a manifestarse ese demonio que venía en esa persona y por supuesto que logramos echarlo fuera con el poder de Dios porque así es lo hermoso, cuando un demonio se manifiesta, lo hermoso es darse uno cuenta del poder que tenemos en Cristo. A veces no lo cree uno, hasta que no está enfrentado al problema. Pero sí hay un poder tremendo y los demonios no tienen ningún poder. Ellos no tienen ningún poder. El nombre de Jesús es maravilloso, es poder, es dinamita para ellos. Y es una bendición. Y es una bendición los grupos para las casas por eso, porque muchas veces pueden llegar personas de otros países, de la misma comunidad, y están endemoniados. Y en medio de la alabanza y la oración, eso no les gusta. Se manifestó. Después investigamos con él y parece que le habían hecho algunos pactos allá en Brasil, una ex esposa y toda la cosa y media enredada. Entonces confesó que pudo decir por ahí que ese demonio estaba atormentando a él. Pero él fue libre esa noche de eso. Porque no hay ninguna forma más eficaz, no existe ninguna, perdón,
más eficaz y más completa. No existe otra forma de ser libertados del poder de Satanás que el nombre de Jesús. Y eso funciona porque funciona. Jesús jamás fue indiferente en sufrimiento físico y emocional tanto. La compasión que sana. Veamos esto que es importante. Jesús no se aislaba de los enfermos, se acercaba a ellos. La compasión nos inspira a orar con fe verdadera. Muchas veces nosotros oramos y no tenemos fe, o no tenemos compasión, María. No tenemos compasión, no estamos sintiendo el dolor del hermano. La compasión es muy diferente de la lástima. La lástima para nada sirve. La lástima, hermanos, para nada sirve. La compasión es lo que hace que las cosas funcionen. La compasión es la que me hace a mí hacer algo. La lástima es como una cosa, pobrecito, sí, pobrecito. No, a ver, ¿qué hay que hacer? Hay que orar, hay que hacer algo. Si yo tengo compasión, yo hago algo. Y tengo que hacer algo. Cuando yo veo necesidad, yo tengo que hacer algo. Mi compasión me mueve a mí a hacer algo, no puedo ser indiferente. Lo que tenemos nosotros que sentir es compasión. Y si vamos a orar por una persona enferma, tenemos que hacerlo con compasión. La compasión es en las entrañas nuestras, sentir el dolor que la persona está sintiendo. Es sentir el dolor. Por eso nuestra oración es una oración poderosa, porque sentimos el dolor. A veces hacemos oraciones como para salir del paso. Eso es una cosa que es un error que a veces cometemos. Tenemos que orar con compasión, sintiendo el dolor de la persona. Porque la compasión nos inspira a orar con fe verdadera. La compasión nos inspira, o sea, algo que nos inspira es algo de adentro. Nos inspira a orar por esa persona, de adentro. Dice la palabra de Dios en Marcos 14:14. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Sanó a todos. Y Jesús dice, y ustedes harán mayores cosas. ¿Y dónde estamos haciendo nosotros? ¿Dónde estamos haciendo? La que Jesús dijo. Nos falta mucho, ¿verdad? Es importante volver a la palabra, a ver dónde estamos fallando. ¿Por qué los milagros se nos están dando? ¿Qué está pasando? Tenemos que volvernos a la palabra, arrepentirnos, pedir perdón a Dios y cambiar nuestra actitud, nuestra forma de oración. Nuestra forma de oración. Dice que la palabra es que el Espíritu Santo nos ayuda. Él nos ayuda a orar como conviene. Siempre. En todo tiempo. A veces lo hace con gemidos indecibles. Porque no estamos entendiendo cómo hay que orar. Entonces Él lo hace. Y debemos tener esa disposición del corazón, hacerlo con compasión, con dolor en nuestro corazón interno. También tenemos la liberación de las cargas. Las multitudes le seguían no solo por milagros, sino porque en Él encontraban descanso para sus mentes y cuerpos atormentados. Veo muchos endemoniados que con Jesús eran sanados. Los demonios huían de Jesús. Los demonios le rogaban a Jesús, no nos eches de aquí. Mándanos aunque sea ese acto de cerdo que está por ahí. ¿Y saben qué? Lo más interesante. Jesús les dio permiso que se fueran para el acto de cerdo, pero ¿saben qué decidieron los cerdos? Prefirieron morirse que tener demonios ahí. Y se fueron por el espiradero, por la peña, que se ahogaron en el mar. Ni los cerdos aceptaron demonios. Qué tremendo, ¿verdad? Y vea lo que dice aquí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra orilla, a la otra ribera.
Entre tanto que él despedía a la multitud, está en Mateo 14, 22. Entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús siempre despedía a la multitud. Antes lo mencionábamos. Jesús la despedía. No es que les decía, adiós, nos vemos el próximo domingo, chao. No, él los abrazaba, los bendecía. Y si había alguno que no había quedado sano, ahí los sanaba. Algunos que no había tenido fe, ahí los sanaba, qué sé yo. Había una comunión muy linda de Jesús con ellos. Pues si ellos no querían ir, pero le querían seguir. Y de hecho le siguieron. Entonces le fueron haciendo más. Se dieron cuenta que estaban en la otra orilla. Y dice, llegaron otra vez. Y la gente dice, es que, y Jesús lo dijo, ustedes me siguen por el pan, ¿verdad? Que descendió del cielo. Pero no solo fue por eso que le seguían a Jesús, es que Jesús era la solución para todo. La necesidad material, las necesidades físicas, el pan de cada día. Jesús también les proveyó a ellos de pan, del alimento físico. A veces caemos en el error de espiritualizar todo, nosotros. Todo lo espiritualizamos. Pero la gente tiene necesidad de comer. Y es importante que como iglesia, como hacemos aquí, por supuesto, esté con un programa social sólido y que la congregación participe en traer alimentos para las familias que tienen necesidad. Porque en Palmares, hermanos amados, hay familias muy necesitadas, a mí me consta, yo estoy participando en otro grupo también de esto mismo. Y hay gente que no tiene tres comidas por día, y hay algunos que no tienen ni una, y hay algunos que tienen a veces hasta 2 días de ayuno, no tienen nada que comer. Y hay viejitos que viven solos, que dependen totalmente de la ayuda que le llevamos. Y si no le llevamos, no hay comida. Es una tristeza. Hay necesidades en nuestra comunidad de Palmares. Es que aquí está, hay que pagar muy próspero, no hace falta eso. Sí hace falta, hay que buscar a la gente. Hay mucha gente. Hay muchos colombianos también, por cierto, que andan sufriendo ahí. Pero ahí individualmente se están desarrollando, ¿no? Jesús sabía que el hambre física es real y que el cuerpo humano necesita, también importa. La urgencia del momento. Jesús se ocupaba por el bienestar físico de la gente antes de despedirlo. ¿Sí? Jesús se ocupaba de esa parte. No era que terminó la enseñanza, ok, pueden irse. Jesús no era así. Antes de que se vayan, hay que alimentarlos. ¿Y cómo los vamos a alimentar? Bueno, Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces. Jesús hizo esa alimentación. Y sobraron 12 cestas llenas. O sea, se saciaron. La gente comió en abundancia. Tenían 3 días de no comer. Imagínense el hambrón que nos agarraron esos pedazos de pan y esos pececitos. Y Jesús, llamando a la multitud, les dijo, llamando a sus discípulos, les dijo, tengo compasión por la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, porque se pueden desmayar en el camino. Jesús se ocupaba por la multitud. El milagro de la provisión. Esto lo hizo Jesús. Y la palabra de Dios dice que nosotros podemos hacer también estos milagros. Porque aquí, en lugar de evadir el problema, Jesús toma la iniciativa y de lo poco que hay, pide los panes y los peces y los multiplica para saciar la necesidad del visible. La fe sin obras está muerta, dice Santiago, ¿verdad? Santiago 2, 14, 17. Nosotros
en Cristo, tenemos que andar en buenas obras. Eso es importante. Porque Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas. Porque mi fe, mis obras hablan de mí. No es que me van a salvar, sino que son el testimonio. Son mi testimonio. Porque hablan de mí. Es importante andar en buenas obras, porque Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas, para que nos demos a conocer que somos hijos de Dios. No para aparentar, por supuesto, sino para demostrar que somos hijos de Dios. La fe sin obras está muerta. Atender el hambre, la pobreza, la vulnerabilidad de las multitudes es parte esencial de la misión de la iglesia. Y dichosamente aquí tenemos una área de ayuda social que se ocupa de eso, y que todos tenemos que participar en traer algo, aunque sea un paquete de 10 kilos de arroz, o de frijoles, o un chayotito, unas papitas, como hacíamos en la escuela, no sé cómo se acuerdan ahí en la escuela, ¿no? Un chayotito, unos tacaquitos, digamos, lo que haya. Y hacían una verdura ahí riquísima, yo no sé dónde salía tanta cosas después, pero poco a poco entre todos se hacían cosas ricas. Bien. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es esta parte de Jesús, de trato y comunión. Porque las multitudes necesitan trato y comunión. Es tan interesante cuando la gente viene a la iglesia y se va, y muchas veces nadie les habló, nadie les compartió. Es una tristeza que pase eso. Cuando alguien viene a la iglesia tenemos que acercarnos, saludarlo, hacerlo sentir bien, hablar con la persona. ¿Qué les pareció? Qué bueno que vino. Venga el próximo domingo. Les invitamos a que nos acompañen nuevamente. Hay que hacerles sentir como de casa, así como Jesús lo hacía. ¿Y cómo se llama usted? ¿Y de dónde viene usted? Ah, yo vengo muy lejos, vengo de Jericó, vengo de tal parte, vengo de Capernaum, donde estaba Jesús, o vengo de Decápolis, por allá lejos, o vengo de Asiria. La gente venía de todas partes siguiendo a Jesús, por la fama de Jesús. Porque Jesús era tremendo en cuanto a estas necesidades. Cuando él se compugía de corazón, él no podía quedarse quieto. No es lo que hacía que alimentar a las 5,000 personas. Y lo hizo 2 veces. En una oportunidad lo hizo con 5,000 y en otra oportunidad con 4,000. No es que esté un error de condensación ahí, que fueron 2 ocasiones diferentes. Jesús estaba rodeado de multitudes, siempre estaba rodeado de multitudes. ¿Recuerdan cuando Saqueo quería conocer a Jesús? Tú querías subirse en un árbol de sicómoro para ver a Jesús, de la multitud que no dejaban verlo. O el caso también de Bartimeo el ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y nadie lo escuchaba por la cantidad de gente que tenía alrededor de Jesús, hasta que gritó fuertísimo. Una de las necesidades grandes que yo he visto en todo lugar, ¿verdad?, es ese trato y comunión. Si en la iglesia se necesita eso, que la gente hable sus necesidades, tratando, ¿verdad?, unos a otros, pero afuera hay demasiada necesidad de trato y comunión. Sí. La gente necesita escuchar a la gente. Y ahí hay que hablarle al Señor. Me ha pasado que hay personas que se acercan y me dicen, yo les hablo de Cristo. Siempre hay que aprovechar para hablarle del Señor. Claro. ¿Verdad? Exacto. Entonces, hay mucha necesidad. La gente quiere salvarse, la gente quiere hablar. Hay necesidad. Entonces, hay que saberlas escuchar, hay que tener paciencia y amor para escucharlas. Así es. Bueno, y qué mejor oportunidad para el próximo sábado 13 de junio, de ayer en 15. Sábado 13 de junio. Yo quisiera que todos fueran y que abarcáramos toda la Fortaleza, para allá, para
para que se llene ese grupo de la pareja. Hay veces que lo llenamos, ¿verdad? De los que vamos ahí. Un día esto estaba llenísimo. Así estuvo, ¿eh? Pero la idea es esa. Luego vamos a ir a otros lugares, pero ya concluimos con este evangelismo en la Caleca. Pero yo quiero de verdad, hermanos, animales a que se inscriban y que vayamos. Hacemos grupos de 2 en 2 y lo importante es hablar del amor de Jesucristo y el plan de salvación que es en Cristo Jesús. Y sobre todo, eso que es muy importante, escucharlos. ¿Cuál es la percepción que tienen del Salvador? ¿Quién es su Salvador? Y se van a sorprender de muchas cosas interesantísimas. Muchos son cristianos, o fueron cristianos, y no están congregando. Hay que animarles entonces que se vengan para acá, no importa, que se vengan para acá nuevamente. Pero los cristianos que en vuelta atrás, muchas veces son de los más que regresan, ¿verdad? Porque el diablo los ha engañado otra vez y hay que tener cuidado con ellos. Pero también necesitan ayuda. Cualquiera que haga volver a uno de esos pequeños al redil será grande en el reino de los cielos. Hay una bendición para ellos. Entonces hay que alcanzarlos también para Cristo. Bien, para concluir, es un llamado a la acción en realidad, donde la necesidad que tenemos sobre las multitudes es gigante. Hay 40,000 personas en Palmares. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos son cristianos? Son extremadamente pocos. ¿Cuánta es la iglesia más grande de Palmares? Cristiana. ¿Cuántos somos entre todas las iglesias cristianas de Palmares? No llegamos al 10%. No llegamos al 10% entre todos. Necesitamos, de verdad, ser más agresivos, orar más, pedir dirección a Dios para volvernos al camino correcto de buscar las almas para Cristo. Porque Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Mateo 9, 37, 38. Ese es el gran desafío que tenemos. Necesitamos cambiar nuestra mirada, para que sea una mirada compasiva por las multitudes. No mirar para juicio, para condenarlas, ni mucho menos, sino con compasión, para que sean parte de los obreros que sirven. Bien. Esperamos en el Señor que Dios toque nuestros corazones para que nuestro corazón no sea un corazón endurecido, sino un corazón como el de Cristo, compasivo por las multitudes. Entonces vamos a orar. Vamos a quedar aquí, vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos das un corazón compasivo, como el de Jesús. Que miremos a las multitudes y sus necesidades espirituales, emocionales y físicas, para que con compasión verdadera hagamos algo, cualquier cosa para ayudarlos, para que ya no seamos indiferentes ante las multitudes y que volvamos nuestro corazón a lo que Dios nos pide en Mateo 28, 19, 28. Padre, gracias. Gracias por su bondad y gracias por tu amor, mi Dios. Padre, que esta palabra, mi Dios, toque nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, obre en nuestras vidas su perfecta voluntad. El llamado, mi Dios, para el cual tú nos has hecho, mi Dios amado. Ese llamado, mi Dios, que se manifieste en nuestras vidas para hacer tu voluntad. Y que esa voluntad verdaderamente sea, mi Dios, buscar las almas para Cristo. Padre, gracias por tu bondad y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.